Saludos amigos. Con este video nos gustaría comenzar una serie de pruebas que estarán dedicadas a la articulación del hombro. Vamos a aclarar un poco la terminología. No vamos a destacar la articulación del hombro por separado, sino que lo vamos a considerar dentro del complejo escapulohumeral. Al examinar visualmente al paciente, es mejor comenzar por la espalda porque es el ángulo más informativo. Se evalúa la rectitud general de la postura para asegurarse de que no haya desviaciones hacia la derecha o izquierda desde la posición del eje medio del cuerpo. Después se evalúa la posición de los omóplatos, es decir, qué tan simétricos están en cuanto al nivel y qué tanto se alejan de la línea media del cuerpo. También se debe prestar atención a posibles zonas de hipotrofia. ¿Qué es la hipotrofia? Es el adelgazamiento de alguno de los músculos. Con mayor frecuencia, esto se puede observar cuando los músculos infraespinosos se adelgazan notablemente o la porción superior del trapecio. Estos son los problemas visuales más comunes. También puede adelgazar significativamente el músculo deltoides. Esto ocurre debido a una lesión en los nervios o alguna disfunción de estos nervios. Los posibles problemas que también puedes notar durante el examen son cierta asimetría en las escápulas. Cuando una escápula está más separada en la posición de abducción, la otra escápula está aducida. A menudo, esta situación ocurre con hipertonía del músculo romboides y con debilidad funcional o falta de coordinación del músculo serrato anterior. El siguiente signo visual de disfunción puede ser la escápula alada. Cuando todo el borde interno o solo el ángulo inferior de la escápula se separa de las costillas. De nuevo, la causa puede ser una disfunción del músculo romboides, una disfunción del músculo serrato anterior o una hipertonía del músculo pectoral menor, cuando ocurre esa inclinación anterior de la escápula. La continuación sigue en la posición lateral. Es necesario evaluar varios aspectos. El primero es la postura general, es decir, cuán pronunciada es la cifosis, cuál es la posición de la cabeza. El segundo es la posición de las escápulas, es decir, si no están en inclinación anterior o por el contrario, en retracción. En general, la posición del cuerpo. En un mundo ideal, la postura se evalúa de la siguiente manera. Hay que trazar una línea recta desde el lóbulo de la oreja hacia abajo. Esta es el centro de la cabeza del húmero, el trocánter mayor, la rótula y la parte anterior, el aspecto anterior de la articulación del tobillo. Y los problemas que pueden ver aquí. La situación más común es el aumento de la cifosis torácica, es decir, esta posición, la cabeza en protracción. Los hombros pueden estar retraídos hacia atrás o caer hacia adelante, así que evalúen si la oreja y el hombro se alinean. Todo lo que vean hacia adelante será una desviación. El aplanamiento de la cifosis torácica también puede considerarse un problema común. Esto suele encontrarse en bailarines, en personas que practican algún tipo de entrenamiento de fuerza. Esto ocurre debido a la alta actividad de los músculos en la zona interescapular, en la parte posterior de las escápulas, y la cifosis torácica se endereza. Esto también puede ser un problema. La evaluación del ritmo escapular se realiza desde la espalda. Le pedimos al paciente que en este caso lo haga muy despacio, muy despacio. Si el movimiento se hizo demasiado rápido, no tuvo tiempo de evaluarlo o tiene dudas, pida que lo haga de nuevo, solo que más despacio. Se evalúa la simetría del movimiento de las escápulas y la sincronía al levantarlas junto con los brazos. El componente aquí es, al bajar los brazos, cuánto las escápulas mantienen su posición pegada al cuerpo. También se realiza el movimiento de llevar los brazos hacia los lados, hacia arriba y bajarlos por los lados. Nuevamente, si considera que el paciente lo hizo demasiado rápido y no tuvo tiempo de evaluarlo, pídale al paciente que lo haga lentamente. En algunos casos, tiene sentido pedirle al paciente que lo haga varias veces, hasta 5 repeticiones. Esto es relevante en aquellos casos en los que sospecha una disfunción de algún nervio, ya que después de 5 repeticiones se produce un agotamiento de la función de ese nervio y, en consecuencia, el músculo deja de funcionar adecuadamente. Procure darle al paciente una instrucción lo más neutral posible, como levantar los brazos hacia arriba o estirarlos hacia el techo, para que el paciente no compense de alguna manera durante el movimiento. En este caso, al bajar los brazos lentamente, ocurre una pequeña descoordinación en el trabajo de los músculos y las escápulas adoptan una posición de escápula alada. Si puedes relacionar esto con los síntomas del paciente, entonces vale la pena tratar esta disfunción. Pero si el paciente no tiene ningún síntoma, esta disfunción no es necesario corregirla. La segunda posible disfunción puede ser un movimiento excesivo de la cabeza hacia adelante. Al levantar el brazo, el paciente lleva la cabeza hacia adelante de manera acentuada.
lo que se llama una posición de protracción. Esto es un signo tanto de inestabilidad en la articulación del hombro como de inestabilidad en el cuello. Otro posible movimiento adicional puede ser una curvatura acentuada en la zona lumbar, cuando hay una ligera falta de extensión en la región torácica, y al final del rango de flexión del hombro, el paciente comienza a arquearse precisamente en la zona lumbar. El segundo paso de la evaluación será valorar la amplitud de los movimientos activos y pasivos. También, al realizar el movimiento pasivo, será necesario evaluar la calidad al final del rango de movimiento. El llamado Anfield puede ser rígido, elástico o suave. Pídale al paciente que levante el brazo lo más alto posible y lo lleve hacia atrás. Puede señalar con el dedo hacia dónde, para que el paciente entienda lo que usted quiere que haga. Asegúrese de preguntar si hay dolor. Si no hay dolor, tiene sentido aplicar presión adicional para comprobar hasta dónde se puede llegar. Al aplicar presión adicional, con una mano fija el omóplato del paciente, con la otra toma al paciente por la articulación del codo y continúa el movimiento de flexión hasta sentir una resistencia elástica o hasta que aparezcan síntomas en el paciente. Entonces, cuando llegue al final del rango de movimiento, haga 2 o 3 pequeños balanceos para evaluar la sensación terminal, es decir, el final de la amplitud del movimiento. Pregunte si hubo dolor o no hubo dolor. La flexión en la articulación del hombro está asociada con la abducción y la rotación externa del hombro, así que desde esa misma posición. ¿Puede comprobarlo? Para la abducción, después paso la mano de la escápula a la zona de la muñeca. En este caso, con la mano izquierda fijo el codo y con la mano derecha aplico presión en dirección a la rotación externa del hombro. Llego hasta el final del rango de movimiento y hago algunos movimientos adicionales. Pregunto si hubo síntomas o no. El mismo procedimiento debe realizarse con la extensión en la articulación del hombro. La extensión en el hombro está asociada con la aducción desde la rotación interna de la articulación del hombro. Pídale al paciente que lleve el brazo lo más hacia atrás posible y pregúntele si hay dolor o no. Luego, con una mano fije la escápula y con la otra sostenga el brazo en la zona del pliegue del codo y continúe el movimiento de extensión, preguntando al paciente si siente dolor o no. Si aparece dolor, pregúntele en qué parte se presenta, en la parte frontal de la articulación del hombro, en la parte trasera o en alguna otra región. Después de aplicar presión adicional en dirección a la extensión, comprobando la aducción, luego mueva la mano de la escápula a la zona de la articulación de la muñeca, pida al paciente que doble el brazo en el codo y aplique presión dirigida hacia la rotación interna del hombro. Aquí, con una mano jalo hacia atrás y con la otra fijo la articulación del codo. Si al realizar un movimiento activo al final de la amplitud, el paciente ya siente dolor de intensidad media o alta, por favor, no aplique presión adicional ni aumente el dolor del paciente. Después de evaluar los movimientos activos y pasivos en la zona de la articulación del hombro, es necesario determinar a qué grupo de pacientes va a clasificar a este paciente, y puede ser un grupo de pacientes cuyo síntoma principal es el dolor. El segundo grupo de pacientes son aquellos que no tienen dolor intenso, pero sí presentan una limitación significativa de la movilidad en la articulación. Y el tercer grupo de pacientes son aquellos que presentan un espasmo muscular protector y no puedes mover el brazo más allá precisamente por la reacción muscular del cuerpo.